La murmuración de María y Aarón contra Moisés. Estudio número 19. Vamos a leer en Números capítulo 12, versículo 2. La palabra del Señor nos dice: y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Números capítulo 12, versículos 1 al 16, es el pasaje bíblico que cuenta toda la historia de la murmuración de María y Aarón, hermanos de Moisés. Antes había ocurrido que el pueblo había menospreciado el maná que Dios les enviaba desde el cielo. Un milagro cotidiano, el pan de cada día, la comida que era su sustento diario durante los 40 años en el desierto. Y por causa de esto, Dios les envió codornices que se convirtieron en un castigo para ellos, provocando una mortandad ejemplarizadora por causa de su codicia desmedida. Moisés se había estado quejando delante de Dios por la pesada carga de lidiar con el pueblo de Israel. Y Dios entonces decide colocar a 70 hombres para que sean sus ayudantes. A estos hombres Dios les daría la facultad de discernir, proporcionándoles capacidades espirituales similares a las de Moisés. Números capítulo 11, versículos 1 al 35. Estos 70 hombres que formaban el cuerpo de colaboradores de Moisés en los asuntos legales delante del pueblo de Israel puede que fuera el inicio de lo que en el tiempo de Jesús se conocería como el Sanedrín, la Corte Suprema de Apelación o el tribunal que se encargó de condenar a Jesús y entregarlo a la justicia romana. Es posible que la conformación del Sanedrín se hiciera tomando entonces como base la elección de los 70 ayudantes de Moisés, o sea, que esto fuera su inspiración para llegar a formar el cuerpo judicial más importante de Israel en tiempos de Jesús. Este tribunal estaba compuesto por el sumo sacerdote de Israel y por 70 hombres prominentes de la nación. Y nos preguntamos, ¿no sería la designación de estos ancianos especiales lo que despertó los celos de María y de Aarón? Ellos, como hermanos del líder, buscaban destacar por encima de cualquier otra persona, pues estaban pensando de forma carnal, desviando de esta manera el propósito especial de Dios en sus vidas. Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. En primer lugar, veamos que María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón estaban buscando un motivo para quejarse contra Moisés y su liderazgo ante el pueblo de Israel. Los consumían los celos y la envidia por el liderazgo de su hermano. No estaban conformes con el papel que les tocaba desempeñar y querían más. Moisés era un hombre con grandes virtudes que sus propios hermanos no podían ver. Este celo obedece a una conducta humana prevaleciente que ocurre por lo general dentro de una familia o dentro de una raza, tal y como sucedió con el propio Señor Jesucristo frente a los judíos. Fíjense cómo dice la Escritura, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Mateo 13, 57. María y Aarón traen a colación el tema de la esposa de Moisés. Y la mujer cusita que se menciona aquí como mujer de Moisés, es muy probable que se trate de la propia Séfora. Sabemos que el padre de ella, Jetro, sacerdote de Madián, la había llevado al lado de Moisés una vez que éste se encontraba ya en el desierto, después de los incidentes en Egipto. Eso nos lo relata Éxodo 18:2.
Este era un matrimonio con el que parece que María y Aarón no estaban de acuerdo. Este fue el falso motivo que María y Aarón usaron para desacreditar a su hermano. Pero en realidad el problema era otro. Y por las palabras de ellos, tiene que ver con celos por la posición de Moisés y su destacado liderazgo, tanto religioso como político. Dice la Escritura, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Números 12:2. De modo entonces que lo que hicieron ellos fue envolver el problema, porque su único interés era rivalizar contra su hermano. Ellos aprovecharon el asunto de la esposa de Moisés como excusa solamente para esgrimir su queja de que Dios hablaba también a través de ellos, queriendo con esto restar autoridad a Moisés y atribuirse un llamado que Dios no les había hecho. María era mayor que Moisés, pero menor que Aarón, pues Aarón era el mayor de la familia levítica de Amram y Jocabed, que eran los padres de ellos. María o Miriam muy seguramente fue aquella niña que protegió a Moisés vigilando la canasta donde su madre lo había colocado para salvarlo de la furia del faraón. Y ella estuvo en el momento en que la hija del faraón encuentra a Moisés en el río Nilo. Y es ella misma la que le sugiere buscar a una mujer para cuidar al niño, que resultó ser la propia madre de Moisés, el famoso niño salvado de las aguas. Éxodo 2, versículos 1 al 10. Así que María ha jugado un papel muy importante en la vida de Moisés. Ella era una mujer ya anciana cuando este incidente ocurrió. Bueno, si Moisés tenía 80 años cuando el éxodo del pueblo hebreo ocurrió, imagínese entonces la edad que habrá tenido María, alrededor de unos 100 años o más. María ejercía una gran influencia sobre Moisés y sobre Aarón. Y esta fue una de las razones por qué Aarón la respaldó en sus consideraciones contra Moisés. Bueno, este fue un incidente de celos y envidia entre hermanos que tuvo una trascendencia en la nación y el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque las acciones de los siervos de Dios en la Biblia no quedan ocultas, sino que son reveladas. Y esta es una de las garantías de la veracidad de la palabra de Dios, que no esconde los defectos de sus personajes. Moisés mismo se había equivocado muchas veces delante de Dios, pues él lamentablemente no era invulnerable a las fallas humanas. Y esto trajo graves consecuencias para él, a tal grado que incluso Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Todo esto, a pesar de que la propia palabra de Dios dice que Moisés era el más manso de los hombres de la tierra. Números capítulo 12, versículo 3. María pensaba con buena lógica humana que ella merecía algo mejor, y lo mismo se puede decir de Aarón. Aunque María, por el papel que había jugado en la vida de Moisés, superaba a su hermano Aarón en cuanto a la esfera de influencia en la vida de este líder sin igual. En segundo lugar, veamos la amonestación que Dios hace a María y Aarón. ¿Cómo afecta la conducta del pueblo el comportamiento de Aarón y de María como hermanos de Moisés? Bueno, la conducta de ellos dificultó la marcha hacia la tierra prometida. Lo primero que Dios hace es amonestarnos. Dice la Escritura: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.
No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Números 12, versículos 5 al 9. Dios enfrenta la insensatez de María y de Aarón, quienes quizá por la confianza entre ellos y Moisés habían cometido un grave pecado contra Dios. Pues la Biblia destaca que Dios los oyó cuando se quejaron. Dice la Escritura, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y el versículo agrega: y lo oyó Jehová. Números 12:2. No hay nada, absolutamente nada que se escape al conocimiento de Dios. No importa qué ocurra en el rincón más apartado del mundo. A la pregunta indirecta entonces de María acerca de la posición de Moisés, Dios le contesta que sí, que Moisés es muy superior a cualquiera de los personajes con los que él ha tenido trato en la historia. Y ciertamente la manera como Dios se relacionó con Moisés no tiene paralelos en los anales de la humanidad. Dios se relacionó con Moisés de una forma que no lo hizo con ninguna otra persona en el Antiguo Testamento. Dios hablaba con Moisés directamente. A los demás se les apareció en sueños y visiones, como es el caso, por ejemplo, de Abraham y de José. En el caso de Moisés, Dios hablaba con él cara a cara. Dios buscaba con estas declaraciones demostrar a María y a Aarón que Moisés era incluso superior a ellos mismos, pues en este trato de Dios con ellos era algo que trascendía las esferas familiares. Esto nos permite a nosotros remitirnos a Mateo 20 al 28, donde Jesús explica la gran diferencia existente entre el estilo de su reino y los reinos de este mundo a los hijos de Zebedeo. Finalmente, viene el castigo contra María y Aarón. Es indudable la gran influencia ejercida por María dentro de su familia paterna. Las murmuraciones de estos hermanos comenzó como un simple problema familiar, en el que tanto María como Aarón estaban celosos por la fama de su hermano. Bueno, porque posiblemente piensan o pensaron que a ellos se les debió consultar respecto de los asuntos que administraba Moisés. Pero lo que ellos hicieron trascendió el entorno familiar. Aunque María era la que había tomado la iniciativa de murmurar contra Moisés, Aarón, como siempre, con un carácter débil y manejable, que se demostró en el incidente del becerro de oro, se unió a la trama de su hermana. Por causa entonces de este incidente, Dios hiere con lepra a María, una enfermedad incurable para ese tiempo y que estaba sujeta a restricciones sanitarias en la ley mosaica, según nos dice Levítico capítulo 13 y capítulo 14. Pero Aarón no quedaba exento del castigo divino por su posición como sumo sacerdote, como apuntan algunos. Lo que ocurrió fue que actuó con rapidez, buscando el perdón por su pecado y el de su hermana, quien incluye en su súplica, pidiéndole a Moisés que intercediera por ellos delante de Dios. Así dice la Escritura: y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Números 12, versículos 11 y 12. Y Moisés se conduele
y hace una sencilla pero emotiva oración delante de Dios. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Números 12:13. Observe esta oración en la que hay una humilde súplica que se somete a la voluntad divina. Es un ruego que depende de la misericordia de Jehová, no una declaración arrogante, que es en lo que muchos han convertido la oración en el día de hoy. Dios entonces le concede la petición a Moisés, sanando a su hermana María. Dice la Escritura: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Números 12, 14 y 15. Dios la sanó de inmediato, pero hizo que pasara 7 días apartada del campamento, de modo que todos supieran lo que había hecho. No pudieron seguir el camino por el desierto hasta pasar esta disciplina divina contra ella. Dios puede actuar de inmediato cuando le pedimos algo, pero Él también puede hacer que pase un buen tiempo antes de contestar nuestras peticiones en materia de salud física o en cualquier otro asunto. Dios también puede no realizar el milagro que le pedimos, y esto está dentro de su soberana voluntad. El asunto es que nosotros, como siervos del Señor, debemos orar con humildad, esperando una respuesta divina. Y cualquiera que sea la respuesta de Dios, esa será la que más nos conviene para los asuntos que tienen que ver con los valores verdaderos y eternos. Pues debemos recordar que en esta vida solo estamos de paso, y que nos aguarda una vida superior a la que vivimos ahora, que es mucho más importante que la que vivimos aquí. Esta vida será no solamente eterna, sino perfecta. Esta es la razón por qué debemos estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, por el breve tiempo que nos toque vivir en este mundo. Pues en la eternidad nos esperan cosas gloriosas y superiores, dice la Escritura. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estas palabras, referidas por el apóstol Pablo, provienen del Antiguo Testamento, de Isaías 64:4. María fue sanada, pero tuvo que sufrir el rigor de la disciplina divina para que aprendiera la lección. No solamente ella aprendió la lección, sino también su hermano Aarón, el cual había quedado muy afectado por la enfermedad de su hermana. Le inquietaba mucho verla sufrir tanto por el amor y la consideración tan grande que le tenía. Este acto de sanación de Dios, de seguro, trajo reconciliación en la familia de Moisés, y muy posiblemente el entendimiento entre la esposa de Moisés y sus hermanos, quienes a partir de ese momento habrán terminado con el conflicto familiar que los envolvía. Eso ha de haber traído paz al corazón de Moisés y sosiego dentro del pueblo mismo, los cuales ahora pueden continuar su marcha por el desierto, camino a la tierra prometida. Porque por causa de la enfermedad de María, el campamento hebreo se había demorado. Que Dios te bendiga.